Dios los bendiga. Entonces, vamos a empezar ese tema que es la visión ¿de quién? Del líder. Cada uno tiene su cartilla, ¿sí? Bueno, amén. Entonces, el tema de hoy es la visión del líder. La visión del líder. Dice, ¿en qué consiste la visión? Una visión es una imagen clara de lo que una persona se propone lograr en la vida, sea en una profesión, empresa, negocio o en la evangelización de un determinado pueblo o país. La visión es la percepción de una realidad futura que una persona sueña lograr algún día. Visión es soñar con realidades inexistentes pero posibles. ¿Aquí hay alguien que tenga una visión? Amén. Y nos enseña que esa visión es el sueño. Si nosotros vamos en la palabra de Dios, muchas personas tuvieron sueños, ¿cierto? De parte de Dios. Entonces, la visión es soñar, pero ¿soñar con qué? Con realidades inexistentes que sean posibles, ¿cierto que sí? Porque hay sueños que tal vez uno tiene de niño, ¿cierto? Pero muchas veces los niños tienen sueños que son como imposibles. A veces los niños quieren volar, ¿cierto? Y son como imposibles porque nosotros aquí humanamente en nuestra carne no podemos volar. Entonces esa visión, ese sueño es inexistente en el momento, pero tiene que ser una visión posible, que esté a nuestro alcance. Pero nosotros sabemos que en Dios todo es posible, amén. Si nosotros colocamos nuestros sueños, nuestra visión, en Dios todo es posible. Entonces, una persona con visión resultará siendo una labor de trascendencia que cause impacto en el mundo social en que se mueve. Una persona que tiene un sueño, una persona que tiene una visión, tiene que hacer impacto en el lugar donde se mueve. Nosotros vemos en la palabra al Señor Jesús, es nuestro mayor ejemplo. Hasta el día de hoy, Él ha dejado impacto en esta tierra. Hasta el día de hoy se le reconoce en la historia. Hasta el día de hoy, ese fue el impacto que dejó Él. Entonces, todo empezó ¿con qué? Con un sueño, una visión que se tuvo. Y se dejó el impacto de lo que Él hizo aquí en la tierra para entregarnos salvación. Visión y misión del líder. Cuando una persona se dispone a llevar a cabo una visión, se dice que asume una misión. Ahora, después de esa visión, tenemos que asumir nosotros una visión. ¿Cuántos líderes sabemos acá? Amén. Todos tenemos que convertirnos en líderes en el lugar donde estamos, a donde vayamos, amén, porque Dios está en nosotros. Entonces, nosotros tenemos una visión, pero esa visión tiene que convertirse en una misión. ¿Cuál es la misión? La misión es lo que nosotros nos proponemos hacer. La misión son los parámetros que nosotros colocamos para conquistar ese sueño, los tiempos. Porque nosotros podemos tener una visión, un sueño, y nosotros, digamos, una visión, un sueño a corto tiempo puede haber, ¿cierto? O a largo tiempo, ¿cierto? Entonces podemos proponernos hacer algo en un mes y tenemos que colocar un cronograma, un tiempo, ¿cierto? Entonces,
Esa es la misión. La visión es el mismo sueño. Entonces, si nosotros queremos alcanzar esa visión, ese sueño, tenemos que tener una misión, como lo que dice el hermano Jorge. Tenemos que colocar unos tiempos, tenemos que colocar unos parámetros exactos para que no se quede solamente en un sueño, sino que podamos alcanzar esa visión, ese sueño, podamos alcanzarlo. Por eso van de la mano la visión y la misión. Es muy importante. Entonces, la misión es la puesta en marcha de una visión. Una persona da el primer paso al liderazgo cuando descubre la visión. O sea que una persona puede ser líder sin visión. No, una persona líder tiene que tener una visión y tiene que tenerla clara y tiene que describirla. Amén. Entonces, esto se da cuando un líder visualiza una realidad social nueva en un lugar determinado de la tierra, en un grupo definido de personas o en una determinada empresa, y lo entrega todo para que esto llegue a ser realidad. Ahora, nosotros como líderes, como personas que tenemos una visión, tenemos que entregarlo todo a través de esa misión para que se haga realidad ese sueño. Entonces, para que haya un líder, es necesario que el líder tenga una ¿qué? Que tenga una visión. Un líder no puede ser líder si no tiene una visión, porque ese va a ser el primer paso para que esa persona sea líder. La visión es una característica muy importante para que esa persona pueda llegar a ser el líder. Señora, el día 2, hoy es el día 2, pero es el tema 3. Sí, señora, porque el tema 1 y el tema 2 fue la clase pasada. Entonces, como este tiene 11 temas y el que está allá abajo tiene 10, entonces para que salgamos al mismo tiempo, tocó adelantar un tema. Bueno, hermanita. Entonces estamos en el tema 3, que es la visión del líder. Para los que están conectados y tal vez también están confundidos, estamos en el tema 3, que es la visión del líder, porque en la primera clase se dio el tema 1 y el tema 2 para adelantarnos con el grupo que está allá abajo. Si una persona sueña con grandes cosas, pero no consagra su vida para llevar a cabo esa visión, de nada le sirve haberlas concebido. Una visión sin misión es una mera ilusión. Esta frase me suena muy importante. Una visión sin misión es una mera ilusión. ¿Queremos tener ilusiones o queremos tener una misión? Cada uno de los que estamos aquí, Dios ha puesto una misión en nosotros. Amén. El que vive de ilusiones padece de desengaños. Otra frase muy similar a que nosotros tenemos que tener es visión y no ilusión. La responsabilidad número 1 del liderazgo es continuamente clarificar y comunicar la visión de la organización. Ahora, hay un líder, tiene que tener una visión, tiene que proyectar una misión, pero ese líder necesita comunicar esa misión. ¿Una persona es líder cuando está sola?
No, ¿cierto? Un líder tiene que tener más personas porque las está guiando, ¿cierto que sí? Entonces, ese líder tiene que comunicarles a esas personas que está guiando cuál es su visión y cómo van a llegar a alcanzar esa visión a través de la misión, esa visión a través de la misión. ¿Amén? En su área particular, como una tarea del equipo, la responsabilidad número uno del liderazgo es esa área, es continuamente clarificar y comunicar la visión de ese ministerio en particular. ¿Por qué estamos aquí? Hay una pregunta ahí, dice, ¿por qué estamos aquí? ¿Tenemos en claro nosotros por qué estamos aquí? ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aprendiendo, amén. Estamos capacitándonos, exacto. Estamos recibiendo esa instrucción para nosotros poder cumplir esa visión que aquí ministerialmente Dios le ha dado al pastor, y nosotros somos esas personas que Él está capacitando, que nos está enseñando para llegar a cumplir esa visión de parte de Dios. Ahora, hay visiones que tal vez nosotros humanamente podemos tener, ¿cierto? ¿Será que sí? Pero hay visiones que Dios quiere poner en nosotros y son las que nosotros necesitamos permitir que Él desarrolle en nosotros. Esas visiones que vienen de parte de Dios, porque nosotros tenemos un Dios grande o un Dios pequeño. Grande, o sea que las visiones de Dios son pequeñas, grandes, más grandes que las de nosotros. Nosotros tenemos visiones tal vez pequeñas, tal vez nuestra visión puede ser adecuada a nuestro alcance, a nuestra capacidad, ¿cierto? Y nuestras capacidades son limitadas, pero las capacidades de Dios no. Ajá, amén. ¿Y ustedes creen que cuando Dios empezó a crear, Dios dijo, ay, voy a hacer esto así, voy a hacer esto así, el segundo día voy a hacer esto, el tercer día voy a hacer esto, el séptimo día voy a hacer esto? ¿Será que Él lo dijo por decirlo? ¿O Él primero no planteó algo, un cronograma? Él primero soñó, Él también primero soñó. Él soñó con que nosotros estuviéramos aquí, con que nosotros pudiéramos recibir su salvación. Él tuvo una visión, Él tuvo un sueño. Por eso fue que hizo lo que hizo entregando al Señor Jesús, porque Él tuvo una visión, Él tuvo un sueño para que nosotros adquiriéramos esa salvación. O sea que, y lo que Dios creó ahí, que planteó para crear, ¿fue algo pequeño? Fue algo grandísimo, muy grande, amén. Entonces, hay unos ejemplos bíblicos que vamos a ver, y vamos a ir a Nehemías. Nehemías capítulo 1, sí señor, Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 1, versículo 2 al 4. Amén. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré
e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Aquí vemos cómo Nehemías recibe una noticia, ¿cierto? De algo que había sucedido, de algo que había pasado. Entonces, quiero que vayamos ahí mismo a Nehemías capítulo 2, versículos 6 y 7. Amén. Dice la palabra: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. Aquí vemos a Nehemías. Nehemías recibe una noticia: el pueblo de Dios está destruido. Nehemías tiene dolor. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Cuando leímos en el capítulo 1, ¿qué es lo que hace Nehemías? Dice que llora, ¿cierto? Le duele, pero él hace algo especial, y es que él va a buscar la presencia de Dios. Dice que ayunó, dice que oró, ¿cierto? Él tiene ese dolor por lo que pasó, pero él va y busca la presencia de Dios. ¿En dónde nosotros como hijos de Dios podemos encontrar esa visión que Dios tiene para nosotros? ¿En dónde? En la presencia de Dios. Nehemías, Dios tenía una visión para Nehemías que quería ponerla en Nehemías, pero era necesario que él fuera a buscar su presencia, porque la palabra de Dios dice que él ayunó, que él hizo duelo, que él oró, ¿cierto? Fue a buscar la presencia de Dios, porque algo estaba pasando, y Dios lo levantó como un líder, y Dios lo puso como líder y puso una visión en él. Y cuando pone esa visión en él, yo me imagino, bueno, Nehemías era el copero del rey, ¿sí? Nehemías era el copero del rey, y él estaba a toda hora ¿con quién? Con el rey. El copero era el que le daba el vino. ¿Qué pasaba? Que muchas veces los reyes iban a diferentes lugares porque los invitaban, así como hoy invitan a los presidentes, a los grandes líderes a reuniones especiales, ¿cierto? Y lo que pasa es que ¿será que a través de un vino pueden matar a una persona? ¿Cierto que sí? Pueden matarlo. Entonces pueden envenenarlo, ponerle veneno. Entonces, ¿qué pasaba con el copero? El copero era el que primero tenía que probar ese vino que iba a tomar el rey. O sea que si tenía veneno ese vino, ¿qué pasaba? Se moría el copero. O sea que el copero tenía que serle una persona fiel, ¿cierto? Al rey, ¿cierto? Entonces Nehemías era una de esas personas que estaba fiel con el rey. Y a mí algo me impresiona, y es Nehemías, ¿por qué? O sea, yo preguntaba cuando estudiaba esta palabra, esta porción de la palabra, yo decía, bueno, y Nehemías, ¿por qué en el capítulo 2 empezó a plantearle de una vez al rey lo que él necesitaba hacer? ¿Cómo? Tenía confianza con el rey, sí. Pero yo empiezo a imaginar, y yo creo que Nehemías veía lo que hacía el rey, cómo trabajaba el rey. Porque Nehemías empezó a decirle, vamos a leer lo que dice el 6 del capítulo 2. Entonces el rey me dijo, y la reina, estaban hablándole a Nehemías, estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás?
Le estaba preguntando cuánto va a durar ese viaje que usted me está diciendo que va a ir a ayudar a su pueblo, que va a ir a restituir, que va a ir a construir. ¿Cuánto va a durar? ¿Será que si acontece algo así, pongámonos en el lugar de Nehemías, y pasa algo así, y entonces tenemos la oportunidad de que el rey nos diga a nosotros, bueno, usted va a ir allá a ayudar a su familia, a su papá y a su mamá, pero ¿cuánto va a durar? ¿Qué necesita? ¿Qué va a hacer? Aquí veo a un Nehemías que ya estaba preparado, a un Nehemías que no le dijo, rey, es que no sé cuánto me demore, es que no sé qué necesito. Todo eso ya lo tenía Nehemías acá, y todo eso se lo entregó Dios en medio de la relación, en medio de la búsqueda que Nehemías tenía con Dios. Él ya estaba preparado. Y cuando yo leí esta palabra, Dios hablaba a mi corazón. Hay un tiempo especial, hay un tiempo especial y hay una persona especial que Dios va a usar en un momento especial para preguntarte, ¿estás preparado para desarrollar tu visión? ¿Estás preparada para desarrollar tu visión? Y es ahí cuando nosotros vamos a tener que plantear esa visión, la cual la palabra de Dios nos dice en Habacuc que tenemos que escribirla, tenemos que tener escrita esa visión que Dios ha puesto en nosotros, tenemos que tenerla clara, así como Nehemías la tenía clara. En Nehemías yo no veo que empiece a titubear, rey, es que no sé, no. Él le dijo cuánto tiempo se iba a demorar. Él le dijo que necesitaba. Necesito carta para que me cuiden mientras yo voy pasando de esta tierra a mi tierra. Necesito personas que me cuiden. Necesito que, aún le dijo, necesito del bosque que tú tienes, rey, allá. Necesito madera para enmaderar las puertas de mi pueblo. Necesito madera para trabajar, para reconstruir. Ya estaba preparado. Él ya tenía una lista, pero necesitaba ese momento. Y ese momento se dio porque Nehemías estaba triste, Nehemías estaba con dolor. Y dice la palabra de Dios que el rey vio a Nehemías y le dijo, ¿qué te pasa? Y ahí fue ese momento que Dios usó, porque el rey le preguntó, le dijo que qué podía hacer. Y ahí fue ese momento cuando Dios lo usó para que él fuera bendecido y poder cumplir esa visión que Dios había puesto en él para reconstruir su pueblo. Amén. O sea que tenemos que tener una definición en nuestra visión. Va a llegar un momento donde Dios nos va a preguntar lo que le preguntó el rey a Nehemías: ¿qué necesitas? La reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y de la nación judía después de la cautividad de Babilonia fue movida por una visión de un hombre llamado, ¿cómo se llamaba este hombre? Nehemías. Experimenta dolor por considerar la situación de sus compatriotas judíos que vivían en Jerusalén, pues la ciudad de Jerusalén se hallaba destruida. No hay duda de que Dios mismo había colocado esa carga en el corazón de Nehemías. De ahí nació la visión de su vida: reconstruir la ciudad de Jerusalén. Este líder tenía un puesto de cargo elevado en el imperio persa al lado del rey Artajerjes. ¿Será que Nehemías podía ser llamado líder? Tenía una visión y tenía una misión muy clara, ¿cierto? Por eso fue que Dios lo escogió. Era un hombre que estaba preparado. Y yo creo que él aprendió del rey, de la persona con la que estaba todos los días. Porque una persona, para que gobierne un país, ¿será que debe ser una persona desordenada? Una persona que gobierna debe ser una persona muy ordenada en sus tiempos, en todo lo que va a hacer, en todo lo que hace. Entonces ahí fue la preparación de Nehemías. Dios estaba preparando a Nehemías ahí con ese rey. Nosotros estamos en una preparación. Amén.
Nehemías se apasionó tanto por la idea que se entregó totalmente a llevarla a cabo y lo logró. Dios provee lo que una persona necesita para el cumplimiento de su visión. Para ello necesita verdadera fe, disposición y consagración. Nosotros vemos en Nehemías que él tenía fe. ¿Será que Nehemías tenía fe? ¿Será que Nehemías tenía disposición? ¿Y será que él estaba consagrado a Dios? Nosotros podemos ver la fe que tenía Nehemías, porque cuando pasa esta situación, ¿será que nosotros seremos, o sea, nosotros ahorita en este momento, si Dios nos envía a reconstruir una ciudad, ¿será que tenemos la fe para hacerlo? ¿O será que podemos titubear tal vez? Decir, ¿será que sí puedo? ¿Será que sí voy a poder? O bueno, o no digamos que una ciudad, digamos que muchas veces pasa y tal vez digamos una empresa, ¿cierto? Dios pone la visión de una empresa y ¿cuál es la primera pregunta que se le viene a uno a la mente o a la cabeza? ¿Será que sí voy a poder con esto? ¿Será que sí tengo la capacidad? Nehemías no preguntó eso, él tenía fe. Y esa es la fe que Dios necesita que nosotros tengamos. Esa fe que tenía Nehemías. Y ahora, ¿tenía una disposición en su corazón? Tenía disposición para ir a ayudar a su pueblo. Muchas veces Dios usa situaciones así, de dolor a nuestro corazón, para que pueda surgir en nosotros esa disposición. Ese lugar que había sido destruido era cualquier pueblo, era su pueblo, y por eso él tuvo dolor, porque allí había familia de él, allí habían muerto sus padres, allí él se había criado. Exacto. Entonces por eso había dolor en él, y a través de ese dolor fue que surge esa disposición. Amén. Muchas veces Dios usa eso para que haya disposición en nosotros, dolor. Y entonces había una consagración en Nehemías, porque se nota, porque Nehemías lo primero que hace cuando recibe esta noticia, ¿qué es? Buscar la presencia de Dios. Él va y busca la presencia de Dios en oración, en ayuno. Busca la presencia de Dios, y ahí es donde Dios pone esa visión en Nehemías. O sea que Nehemías tenía estas tres características que tiene que tener una persona con visión, que tiene que tener un líder. Amén. Ahora vamos a tocar otro tema, que es la visión de Moisés. La visión que Dios había puesto en Moisés. ¿Será que era una misión grande? ¿Una visión grande? Libertar a un pueblo. Ahora Nehemías era construirlo físicamente, y ahora Moisés era ¿qué? Libertar un pueblo. O sea, a veces uno no puede con 10 personas. Exacto, ellos no iban a ir a libertarlo peleando con armas, no. Él tenía su confianza puesta en Dios. Amén. Él tenía una visión y una misión muy clara. Tranquilo. Sí, resulta que, ¿será que Moisés quería ir a hacer eso que Dios lo mandó a hacer? No, Moisés no quería. Moisés lo que hizo cuando estaba en Egipto, ¿qué fue? Huir.
Moisés se fue y Moisés estaba muy cómodo con su vida cotidiana, diaria. Dice la palabra de Dios que él ya tenía familia, ya tenía esposa e hijos, ya tenía trabajo, él pastoreaba las ovejas de su suegro, ya tenía trabajo, tenía una vida estable, al parecer estable. Pero fue cuando Dios se le presentó a Moisés y puso esa visión en él, ese sueño en él, para que pudiera alcanzarlo. Entonces esa visión venía de parte de Dios a él. Y lo que quería hacer no era Moisés, sino Dios quería libertar a su pueblo. Dios quería sacarlo de la esclavitud. Es lo que Dios así, siempre ha querido hacer con su pueblo. Siempre ha querido sacarlo de la esclavitud, libertar al pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Es lo que Dios está haciendo hoy con nosotros. Nos quiere sacar de la esclavitud para llevarnos a la tierra prometida, a sus promesas, a sus bendiciones. Amén. Entonces, esa visión venía de parte de ¿quién? De Dios. ¿Y era una visión pequeña? Grande. Algo imposible para Moisés. Cuando se le aparece Dios y le dice eso a Moisés, Moisés empieza a tartamudear ahí. No, 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 Señor, yo no puedo hacer eso. Asustado, yo me imagino a Moisés asustado. No, 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 Señor, ¿tu pueblo? ¿Será que Moisés conocía al pueblo de Dios? Él lo conocía. Él estuvo allá en Egipto. Él sabía que eran muchísimos. Él ya sabía cuántos eran. Es más, hasta conocía las mañas que tenían. Él conocía al pueblo. Imagínense, un tartamudo y Dios ponerlo a libertar al pueblo, darle esa visión. Amén. Entonces, exacto. Dios, como les decía, Dios no va a entregarle una visión a una persona, digamos, un ejemplo, que ya esté grande, 40 años, y le va a decir, venga, es que yo le voy a entregar esta visión. No, la visión se va ganando con un proceso. Moisés, dice el hermano, que desde pequeño fue escogido. Él fue consagrado y fue dirigido y fue guiado por Dios y por personas que Dios puso en el camino para guiarlas a esa visión. Fue siendo formado, preparado, y eso es lo que Dios está haciendo y ha hecho con nosotros desde hace mucho tiempo. Dios nos ha estado capacitando, Dios nos ha estado formando. Por eso yo decía lo que Dios habló a mi corazón. Va a llegar ese momento cuando Dios va a decir, esta es la visión que ya tengo para que desarrolles. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Y es cuando tenemos que estar preparados, así como Nehemías, y no como Moisés, que Moisés empezó a dudarlo. Ay, 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 no, 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 no. Amén. Entonces, hablamos que la visión tiene que tener también un tiempo. Para que esa visión se cumpla en nosotros, tiene que tener un tiempo. Y en ese tiempo Dios prepara, Dios capacita, Dios forma. Y entonces Dios envía a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ese trabajo le implicaba empeñar el resto de su vida en ello, cambiar su labor sencilla de pastor de ovejas al lado de su esposa y su familia. En otras palabras, Dios siembra una visión en Moisés que le ha de cambiar completamente su vida. Amén.
Una visión muy grande, sí, un sueño Dios tenía con él muy grande. Sí, esta historia es muy... De esta manera Dios nos habla a muchos, porque a veces a nosotros nos pasan situaciones y uno pregunta tal vez a Dios, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me está pasando esto? ¿Cierto? Y aquí lo que habla el hermano es que esa formación que tuvo Moisés para poder llegar a recibir esa visión de parte de Dios fue fuerte. ¿O cuántos aquí no han preguntado por qué? A veces yo he preguntado al Señor por qué. Amén. Entonces, sí, son cosas que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que todas las cosas que nos pasan a nosotros los hijos de Dios nos ayuda para bien. Dios lo usa para bien. Dios lo usa para formar nuestro carácter, para capacitarnos, para que podamos nosotros formar esa fe que necesitamos, esa fe que habla de Nehemías, esa disposición y esa consagración que nosotros necesitamos para con Dios. Porque la verdad que cuando a nosotros nos pasa algo que nos duele, es cuando más buscamos de Dios. Lastimosamente así es, ¿cierto? Cuando algo nos duele es cuando más buscamos de Dios, y tal vez ahí sí somos tan sinceros delante de Dios y abrimos nuestro corazón, ¿cierto? Ahí sí lo hacemos. Entonces por eso lo que nos pasa a nosotros los hijos de Dios nos ayuda para bien. Amén. Un líder es una persona que tiene un sueño o una visión en su vida y empeña todo su esfuerzo para cumplir ese sueño o visión. O sea que tenemos que nosotros esforzarnos, ¿cierto? Para cumplir esa visión tenemos que esforzarnos en nuestra vida, empeñarnos, en esforzarnos en la mayoría, o sea, tenemos que darlo todo por ese sueño, para cumplir ese sueño. Somos llamados para grandes cosas y vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, 17. En el Nuevo Testamento. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí una vez más Dios nos habla a través de su palabra acerca de la visión. Y cuando Dios pone una visión, como les hablaba, las visiones de Dios son visiones grandes. Las visiones de Dios no son visiones pequeñas. Las que Dios va a poner en cada uno de nosotros y las que Dios ya está colocando y ha puesto en nosotros son grandes. Por eso la visión que Dios ha puesto en el pastor es grande, amén. Todo creyente, joven o viejo, que ha nacido del Espíritu está llamado a tener grandes sueños y visiones en la vida. ¿Quiénes? Solamente los que dice aquí la palabra que los jóvenes tendrían visiones. Todos, amén. Todos somos llamados, ancianos, jóvenes, niños, a tener esa visión de parte de Dios, esa visión grande que viene de Dios. Fue creado de nuevo para realizar grandes cosas y no importa la edad ni la condición social con la que llega a Jesús. Ahora, no solamente se habla de una edad, sino se habla de una condición económica, de una condición social, de una condición personal, porque muchas veces eso es lo que detiene, ¿cierto?, a cumplir esa visión. Muchas veces en nosotros está esa duda, y esa duda viene de esa condición económica o social, o tal vez esa condición donde en el corazón de esa persona han sembrado duda personal, ¿cierto? Pero Dios dice que no importa la condición,
Porque ¿quién es el que llama? El que llama es el Señor Jesús. Dios es el que llama. Y a Dios no le importa la condición. Él quiere que tengamos fe, disposición y consagración al Señor. Amén. Todo creyente está llamado para lograr hacer impacto en el mundo, porque Dios quiere hacer cosas grandes a través de sus hijos. El creyente necesita simplemente saber y entender qué es eso que Dios quiere hacer a través del creyente. Eso se llama visión. Nosotros necesitamos entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Alguien tiene claro lo que Dios quiere hacer con cada uno? Tenemos que tenerlo claro, porque esto tiene que impactar, porque las cosas de Dios impactan, y donde nosotros vayamos tiene que impactar, porque es Dios el que está en nosotros. Cuando nosotros oramos por una persona, cuando nosotros hablamos de Dios, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, de esa manera Dios impacta en las personas. Dios en su misericordia me ha usado para orar por personas, para compartirle una palabra, y yo he visto Dios cómo ha impactado en esas personas, y yo he visto cómo esas personas reciben la bendición. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la visión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Tal vez a cada uno diferente, pero todas van a un mismo fin, y es alabar a Dios, exaltar su nombre. Amén. Es darle la gloria a Dios. Amén. Porque nosotros tenemos que tener en claro que nuestra visión viene ¿de quién? De Dios. Nuestra visión tiene que venir de Dios. Nosotros no debemos anhelar visiones carnales, humanas. No, que la visión que tengamos nosotros sea la visión que Dios ha puesto en nosotros. Las grandes organizaciones cristianas surgieron gracias a la visión de un líder. Surgió primero la visión, luego existieron las cosas. Podemos ver cómo hay personas de Dios que hoy en todo el mundo se hablan de ellas, ¿cierto? Y yo he visto testimonios de personas que empezaron con algo pequeño. He visto testimonio de personas que empezaron tal vez a cumplir la visión de Dios aquí en la tierra con poquitas personas. Es más, este ejemplo, el Señor Jesús, para alcanzar esa visión que hasta el día de hoy nosotros estamos predicando, empezó con poquitas personas, y al día de hoy ya muchas personas han llegado, se han unido, porque nosotros nos unimos a la visión del Señor Jesús, la que Él vino y entregó aquí en la tierra para que nosotros recibiéramos, y es por eso que hoy estamos aquí. Así que entonces Él empezó con poquitas personas, 12 personas, y al día de hoy ya vemos miles y miles de personas que han recibido al Señor Jesús en su corazón y que están caminando en esa visión que Dios ha puesto a través de su palabra en nosotros. Amén. Entonces se puede empezar algo mega, algo grande con algo pequeño, y Dios es el que está direccionando, guiando para que alcancemos esa visión grande de parte de Dios. Las grandes visiones vienen de Dios, y por eso aquí hay unas citas bíblicas. ¿Será que las podemos leer todas? Vamos a ir a Éxodo capítulo 3, 4, versículo 4. Dios dio la visión a Moisés a través de su llamado, y quiero que alguien, por favor, leer capítulo 3 de Éxodo, versículo 4. Ya no se escucha, ¿cierto, pastor? Entonces voy a leerla.
Amén. Voy a volverlo a leer porque es que solamente por el micrófono ellos pueden escuchar. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Será que esa visión que venía de Dios era algo pequeño? Sí, yo no me imagino que Dios me hable en medio de un fuego, que se me presente a través de un fuego y me hable. Una visión grande, ¿cierto? Algo sobrenatural, algo que no es natural. Amén. Entonces vemos aquí cómo Dios se le presenta a Moisés a través de una zarza y pone en él esta visión. Amén. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 37. Dice 37, capítulo 37, versículo 2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Amén. Aquí vemos cómo también hay una visión en un hombre llamado ¿cómo? José, en un joven llamado José. ¿Y cuántos años tenía José? Ahí dice en la palabra de Dios, 17 años. ¿Será que era joven? Joven. O sea que ahí podemos ver lo que hablábamos ahora de que Dios no mira la edad. Amén. Dios puede usar una persona joven o una persona. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando conquistó, cuando fue guiado a cumplir la visión? ¿Cuántos años tenía Moisés, pastor? ¿40? 40 años. ¿Y cuando el proceso? 80 años. O sea que Moisés caminaba con el pueblo y tenía una edad de ¿cuánto? De 80 años. O sea que ya era un anciano. ¿Sí? Vemos cómo Dios puede usar niños, cómo puede usar personas un poco más maduras y puede usar ancianos también. Porque Moisés, cuando recibe el llamado, tenía 40 años. Y caminando en esa visión alcanzó a cumplir 80 años. Lo vemos también con Abraham. No más, no más 40 años. Menos mal fueron solo 40 años que el pueblo de Dios quiso aprender en el desierto. Hablamos de que la visión tiene tiempo, ¿cierto? Pero tampoco que tenga tanto tiempo así como tuvo el pueblo de Dios en el desierto. 40 años, uy, no, ya es. Claro, sí. Igual sabemos que hay lugares donde la mayoría de edad es diferente. Por ejemplo, acá en Colombia la mayoría de edad son 18, ¿no? Y hay otros países que son más. Entonces, Dios igual va a usarnos. Lo que tenemos que tener es esa fe, esa disposición y esa consagración a Dios. Amén. Entonces hablábamos de José, ¿no? José, ¿será que José, Dios puso una visión en él? ¿Y será que José tuvo ese proceso de formación? Tuvo un proceso de formación, donde tal vez él pudo haber dicho: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me sucede esto? Pero ahí es donde nosotros podemos ver que todo hizo parte del proceso de Dios para poderlo llevar a alcanzar esa visión, ese sueño que Dios mismo había puesto en José. Exacto. ¿Sí ven que fue un sueño que Dios puso en José? Ese sueño fue visión y después fue misión.
Amén, eso que dice el hermano es muy cierto. Porque estamos hablando tal vez de una visión, una misión y pareciera que fuera tan fácil, ¿cierto? Pero en el camino se nos van a presentar o se nos han presentado muchas cosas. Muchas cosas. Al mismo Señor Jesús también se le presentaron muchas cosas, lo que dice el hermano Jorge. Y le causaron dolor. Al mismo Dios aquí en la tierra le causó dolor, porque había una visión de mucho dolor. La visión que estaba puesta en el Señor Jesús, que el Padre había puesto en el Hijo, era una visión que iba a tener una misión de mucho dolor lo que iba a pasar él. Entonces vamos a ir a otra cita bíblica donde está en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16. 16:1, y dice la palabra: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Aquí vemos cómo Dios implanta esa visión. ¿En quién? En David. Amén, en David. El profeta Samuel, Dios lo envió a Samuel a que pusiera esta visión en David. Entonces aquí podemos ver las características de las que habíamos hablado, porque David era ¿qué? Un niño. David era el menor de los hermanos, y podemos ver que Dios no mira tal vez si tiene poder. Dios no mira como mira el hombre, dice la palabra de Dios. Dios estaba mirando era el corazón de David. Dios estaba mirando el corazón de David, y por tener un corazón dispuesto
para cargar esa visión fue que Dios lo escogió a David. Fue que el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir a David. Ahí cuando unge a David en ese acto de derramar ese aceite, ahí fue cuando Dios puso esa visión en David. Y ahí fue donde empezó el proceso de David para que pudiera ser un gran líder. Porque David fue un gran líder. Amén. David fue un gran líder. Alcanzó a reinar. Fue un líder grande en la historia. Ahora vamos a Hechos capítulo 9. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí? No sé si de pronto tengan una pregunta los que están conectados. Hechos capítulo 9, y el título es la conversión de ¿quién? De Saúl. Fue de Saulo. Fue cuando Dios llamó a Saulo y le puso nombre Pablo, amén. A través de la visión, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Aquí fue cuando Dios le puso la visión y le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Aquí también vemos cómo no solamente a Saulo, sino que también a Ananías Dios pone una visión y le dice Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la visión. Amén. Aquí vemos cómo Dios pone la visión en un hombre que estaba caminando en Dios, ¿cierto? No estaba caminando en Dios. La palabra, no, Saulo no, estaba antes persiguiendo a la iglesia, ¿cierto? Entonces vemos que cómo es la manera de obrar a Dios. Aquí empezamos a entender cómo es la manera de obrar de Dios, porque Dios no tiene preferencias. Dios no tiene preferencias. Una persona que persigue su iglesia, Dios decide usarlo, llamarlo para poner su visión en él, para levantarlo como un líder, para que lleve su mensaje. Y hasta el día de hoy nosotros podemos recibir esta palabra
por causa de este hombre. Porque este hombre fue el que tomó la decisión de predicarles a nosotros, los que no éramos de su pueblo, a los gentiles, los que no somos de su pueblo. Este hombre fue el que tomó la decisión de ir a aquellas personas a donde nadie más quería ir a predicar la palabra de Dios. No. Señora, Pablo era una persona superdotada, tenía mucho conocimiento. Lo que nos habla la palabra es que él pidió cartas al rey para perseguir a la iglesia. Era una persona de poder, de influencia. Ajá. Claro, es que imagínense que Dios llama a una persona que está persiguiendo a la iglesia y los está matando y los está metiendo presos. Si esa persona viene y se para aquí a hablar de Dios, ¿cuál será la primera impresión? Uy, no, uno lo rechaza, ¿no? Muchas veces eso pasa, ¿no? Porque conocemos personas allá afuera y conocemos sus costumbres, su manera de ser, y de pronto lo vemos aquí en la iglesia y ahí es cuando viene la persona y juzga muchas veces, ¿cierto? Se juzga a esa persona. Se dice, no, pero esa persona es esto y esto y hace esto y esto y esto, ¿no? Dios puede levantar de cualquier parte, de lo vil, de lo menospreciado, para usarlo, para poner su visión y enviarlo a predicar su palabra, a cumplir el sueño de Dios aquí en la tierra, amén. Entonces Dios hace como Él quiere. Entonces si este hombre fue algo tremendo, Saulo, y Dios después le pone Pablo, amén. Un llamado. Dios dio la visión a Nehemías a través de un fuerte sentimiento de por la ciudad de Jerusalén. El llamado que Dios le hace a Nehemías fue por un sentimiento de tristeza que puso en Dios para que se pudiera gestar esta visión en él. Ahora Abraham escucha una voz, Génesis 12:1. Vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Ahí Dios puso su visión en Abraham también. Ahí Dios puso su visión. Y Abraham era una persona que tenía mucho poder. Abraham era una persona que tenía mucha influencia. Por eso Dios no tiene preferencia, Dios escoge a cualquier persona para poner su visión. Jonás. Ajá, amén. Sí, en la Biblia nos habla de muchas personas que quisieron y otras que no querían. Pero cuando Dios tiene propósito con alguien, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas.
pero Dios lo va a hacer, Dios lo hace, Dios cumple ese propósito. Esa visión que Dios ha puesto en esa persona, Dios la cumple. Cuando Dios empezó a hablarme a mi vida, yo tenía 5 años y yo nunca pensé estar ahorita en la visión de Dios aquí en la tierra, porque yo me aparté de las cosas de Dios y nunca pensé estar de nuevo en las cosas de Dios, y hoy estoy aquí porque Dios lo puso, y si Dios lo dijo, Dios lo hace con la persona que Él quiere. Él cumple su palabra, Él cumple el propósito, amén. Él cumple el propósito con las personas que Él ha marcado, que Él ha escogido, que ya ha puesto una semilla, una palabra. Se trata de la visión que trastorna toda la vida, aunque existen particulares que se relacionan con la vida general, algo así como metas, submetas. No obstante, toda persona debe tener una visión que involucre toda su vida. O sea que esa visión podemos también llamarlas algo así como metas y submetas que nosotros proponemos alcanzar en nuestras vidas, amén, en la cual involucra toda nuestra vida. Cuando Dios nos llama a nosotros, Él quiere que toda nuestra vida nosotros la entreguemos a Él, la consagremos a Él, amén. Si usted tiene un llamado ministerial, no olvide que para llevar a cabo la gran comisión dada por Jesús a sus discípulos, se requiere de una gran visión. Búsquela, persígala, dispóngase a servir al Señor de corazón, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. O sea que si Dios ha puesto una visión en nosotros, que yo sé que es así, por eso es que estamos aquí, amén. Entonces el Señor dice que tenemos que perseguirla, que tenemos que buscarla, que tenemos que disponer nuestro corazón, que tenemos que servirle al Señor. Amén. Porque lo que nosotros hagamos en Él no va a ser en vano. Lo que nosotros hagamos para Él no será en vano. El líder del reino de Dios está llamado a lograr un cambio radical, positivo, en una área dada de la sociedad en que vivimos. El líder se pregunta ante todo cuál es la realidad social que hay que transformar y cómo puede influir en un conjunto social para conducirlo a un cambio radical. ¿Cuál es la condición en la que hoy vivimos o vive la sociedad? Esa condición de esa, Señor, esa condición, sí, pero el pecado se comete porque hay una necesidad de Dios. Hay una necesidad de Dios, y si nosotros estamos aquí preparándonos como líderes, capacitándonos con esa visión para ir a predicar la palabra de Dios, porque hay una necesidad de Dios, y eso es lo que Dios quiere. Dios preparó sus discípulos, los capacitó y los envió a predicar su palabra. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La sociedad tiene una necesidad y nosotros tenemos lo que ellos necesitan, que es Dios, y eso es lo que tenemos que ir a llevar. Tenemos la palabra de Dios, que es la que tenemos que ir a transmitir, a llevar. Entonces tenemos que entender que hay una necesidad en la sociedad. La realidad social necesita ser transformada en todas sus áreas, en la salud mental, en la salud física y espiritual. La salvación de la miseria tiene que ver con el establecimiento de la igualdad, la justicia, la paz y el amor entre los seres humanos, el respeto a la vida humana, las mejores condiciones de vida para todos los seres humanos, una vida de rectitud, honra a Dios y esperanza en un futuro mejor para la humanidad y la seguridad de la vida eterna. Amén. Entonces, lo que Dios nos habla que tiene que tener una persona que lidera, lo que Dios nos habla son los frutos que vienen de Dios. Nosotros queremos una persona que lidere bien. Esa persona tiene que mostrar los frutos de Dios.
Nosotros quisiéramos que en este gobierno hubiera una persona que liderara bien, ¿cierto? Y esa persona que gobierna bien tiene que mostrar los frutos de Dios, tiene que mostrar la paz, la justicia, la igualdad, tiene que mostrar el amor. Entonces, cuando una persona muestra esto, está preparado para ser un buen líder, para ser un líder en Dios, en su palabra. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Amén. Aquí el hermano habla algo sí especial y estamos hablando de qué? De la visión, ¿cierto? Dios quiere poner en nosotros su visión, pero también hay una persona que es Satanás, que también quiere poner su visión en las personas. Y ahí hay una lucha. Y dice el hermano que nosotros tenemos esa libertad para escoger qué visión queremos. ¿Qué visión queremos para nuestras vidas? ¿Cuál es la visión que queremos que se desarrolle en nuestras vidas? ¿La visión de Dios o la visión de Satanás? Porque él también es un imitador y está imitando a Dios. Ese fin, el fin que Dios quiere para nosotros es vida. Y el fin de Satanás es muerte. Entonces somos nosotros los que escogemos cuál es la visión que queremos que se implemente en nosotros, que venga y sea puesta en nosotros. ¿Cuántos queremos que sea la visión de Dios? Amén. Que se desarrolle esa visión de Dios en nosotros cada día hasta alcanzarla y no quede en una sola ilusión. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojitos aquí y allá en su casa.
y dígale al Padre eterno, dígale gracias, Señor. Dele las gracias, dele la gloria. Oh Padre celestial, abra su boca y llame la presencia de Dios. Llame la presencia de Dios. Llame la presencia de Dios. Llame la gloria de Dios. Oh, mi alma adora tu presencia, Señor. Hoy declaro que una visión sobrenatural del Espíritu Santo está cayendo sobre tu espíritu. Y asimismo cae la fuerza de Dios para desarrollar esa visión que viene del cielo. Y caen ahora por el poder de Dios sobre tus manos los recursos y la provisión que necesitas para que esa visión se cumpla por el poder de Dios. Recibe de parte de Jehová, recibe de parte de Dios. Hay algo sobrenatural que el Señor está colocando en tu corazón en esta noche. Oh, recíbelo de parte de Dios. Oh Dios poderoso, mi alma adora tu presencia. Mi alma alaba tu presencia. Mi corazón alaba tu gloria. Levante su mano al cielo. El Señor le está hablando a una persona, a un varón. Y el Señor te dice, varón, no permitas que Satanás divida tu familia. Yo te he levantado con una autoridad sobrenatural y te pongo hoy tarea de reconstruir los muros de tu familia. Y el Señor te dice, varón, cuando te hablo de familia, no te estoy hablando de tu hogar, te estoy hablando de tus hermanos, te estoy hablando de tus sobrinos, te estoy hablando de las decenas y decenas de personas que están alrededor tuyo, que comparten tu misma sangre. Y el Señor me muestra que va a caer sobre ti una gracia celestial de lo alto para unificar a la familia. Y el Señor me muestra que la actividad diabólica que el diablo estaba tratando de hacer se destruye hoy mismo por el poder de Jehová. Recibe la palabra ahora. Hay una autoridad del cielo sobre ti. Hay una voz de mando sobre ti.
Y el Señor te dice: te pongo tarea, varón. Te pongo tarea, varón. Y pelearás por tuyos. Y el Señor te dice: varón de Dios, y yo sacaré la serpiente de tu familia. Sacaré la serpiente de tu familia. Eliminaré los brujos y brujas de tu familia. Y hoy pongo en tus labios una palabra de fuego del Espíritu, de fuego de lo alto. Veo en el Espíritu de Dios como algo profético y sobrenatural está cayendo sobre ti. Recíbelo ahora por el poder de la gloria de Dios. Uy, hay una palabra para Jorgito. Acércamelo aquí. Quítate las gafas. Levanta tus manos al cielo. Y el Señor te dice: eres la luz que más va a alumbrar en tu familia. El que un día dijeron que era el rechazado y era el adoptado, Espíritu Santo me está mostrando cosas. Pero el Señor te dice: hoy te restauro la paternidad en tu corazón y restauro tu interior. A ti rabama kendoró, citra que rabarama sendoró malibra masenda. Y te levantaré por sobre tus hermanos, y ellos verán a un José que sueña, pero que los sueños no quedan plasmados en hojas, se cumplirán por el poder de Dios. Recibe. Toca al Espíritu Santo. Uy, hay algo tremendo de Dios. Levanta tus manos. Uy, hay algo tremendo que está haciendo Dios acá. Tócalo, tócalo. Está la hermana Olga. Olguita, hijita, póngale sus dos manitos y comience a clamar, porque hay sueños que se van a realizar. Uy, yo veo algo. Uy, algo tremendo está pasando aquí. Ese varón del que Dios estaba hablando, que Dios le va a dar la unción para unificar la familia, eres tú. Levanta tus manos al cielo. Hay una bruja en tu familia que te ha querido matar. Y es una mujer falsa e hipócrita. Kushabraka trama rebarama kota handirima lema sonda rabarama kandara. Pero el Espíritu del Señor te dice hoy: te doy autoridad sobre todos los pueblos para que los venzas con mi poder, con mi gloria. Y este es el día
la espada de Dios cae en tu mano derecha. Desenvaínala, dice el Señor, y liberta a tus hermanos, liberta a tus sobrinos, liberta a los pequeños, liberta a los hogares, liberta a las familias. Te estoy colocando una unción profética poderosa de lo alto. Recibe fuego. Hermana María, póngale sus manitos a su esposo. Clame por él. Clame por él. Clame por él. Tienes una tarea difícil, varón, porque no será fácil, te dice el Señor. Pero el Señor te dice: te doy esa tarea a ti, esa visión, porque Dios sabe que puede confiarte esa visión, porque tú la vas a lograr. Alíate de la gente del Espíritu, y yo te voy a bendecir, y toda la familia va a ser bendecida. Recibe fuego del Espíritu Santo. Cosa traba mama 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 satarrabara macandara. Curra baba sendara macandara masenda. Sí, rabara macandara. Shatarrabara macandara masenda. Levante sus manitos al Señor. Levante sus manitos a Dios. Oh Padre, mi alma alaba tu gloria.